cambio climático ha provocado que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las sequías, pues sean cada vez más probables y más intensos. ¿Cuáles son los riesgos hídricos derivados de los impactos meteorológicos que provocan pues huracanes como este de Otis? Vamos a platicar con Eduardo Vázquez, él es director ejecutivo de Agua Capital. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, gusto saludarte, a Rogelio, al auditorio, qué bueno volver a encontrarnos en este importante espacio, justamente para dialogar sobre este tema que bien señalas, que es uno de los grandes retos a nivel planeta, por supuesto en nuestro país, a la luz de los desafortunados efectos e impacto que recientemente tuvo el huracán Otis en Acapulco y municipios vecinos. Por principio de cuentas, platícanos ustedes qué es lo que hacen, cómo se vinculan con este asunto de los fenómenos meteorológicos, qué es lo que hace Agua Capital. Por supuesto, con mucho gusto, entrar de entrada a comentar que somos una asociación civil que promueve un portafolio y catálogo de soluciones orientadas a atender los retos de seguridad hídrica en el Valle de México y en la cuenca del Valle de México. Para ello desarrollamos distintas actividades, proyectos y acciones. Uno de ellos específicamente se refiere a la atención de retos hidrometeorológicos como lo son inundaciones y sequías en este espacio que acabo de describir, para lo cual justamente delineamos estrategias, proyectos, acciones concretos en campo para atender las perspectivas y los retos, decía yo, derivados de las sequías, que ha sido un continuo, por cierto, en los últimos años en esta región y en muchas partes del país, sin olvidar, por supuesto, el tema de las inundaciones y los efectos que fenómenos como huracanes pueden generar en localidades, no solo como Acapulco, la Ciudad de México, distintas localidades del Valle de México. Creo que es importante aquí subrayar que la incertidumbre climática que estamos viviendo en el planeta y en nuestro país, por supuesto, deja ver que prácticamente en cualquier lugar se pueden presentar fenómenos imprevistos con estas características, como claramente sucedió en el caso de Otis, que pudimos ver que transitó en muy poco tiempo, en muy pocas horas, de una tormenta tropical a un huracán con intensidad categoría 5, lo cual evidentemente excedió todos los cálculos y las previsiones que se tenían para este caso. Y aquí nuevamente quisiera resaltar, en ninguna localidad está exenta de un fenómeno de este alcance, de esta naturaleza, ya sea a nivel inundaciones, a nivel sequías, y debemos de estar preparados con un enfoque preventivo, con un enfoque de resiliencia, para tomar decisiones adecuadas y que cuando se presenten estas circunstancias podamos atenderlas y enfrentarlas de mejor manera. Claro. Eduardo, en términos generales, pues este año ha sido pues muy seco para el país, ha llovido poco. ¿Qué regiones o qué porcentaje del país está en estos momentos ya con estrés hídrico? Es correcto lo que mencionas. No solo este año, insistiría que desde años pasados en distintas partes del país hemos vivido este fenómeno de la sequía y la escasez. Particularmente resaltaría las zonas del centro y del norte del país en distintos espacios. Para poner un ejemplo muy concreto de lo que estamos viviendo aquí en la zona del Valle de México, como sabemos, el Cutzamala es la principal aportación externa de agua para el Valle de México y el área metropolitana. Es una infraestructura sumamente relevante que aporta aproximadamente el 30% de agua a esta región, y en la actualidad tiene un porcentaje de almacenamiento del 39.9%, que dista mucho del almacenamiento histórico que los últimos años se ha presentado, que equivalía a un 84.4%, lo cual deja ver que hay una diferencia de 44.5% de almacenamiento de las presas, y es por ello que ante esta escasez las autoridades han tenido que determinar racionamientos, cortes y administración del agua que se está distribuyendo a esta región, por supuesto para todos los usuarios sin distinción. Este no es un fenómeno nuevo. Finalmente, como decía yo, los últimos años prácticamente ya el fenómeno de las sequías
se está volviendo un continuo donde cada año estamos viendo cuál es el impacto y el alcance. Este año en particular tiene una particularidad, valga la redundancia, donde estamos saliendo de un fenómeno de la niña, entrando ya en una fase intensiva del fenómeno del niño, que deja ver que el año que entra se prevé muy complicado para diversas regiones del país en términos de sequía. Evidentemente eso se refleja en términos de acceso al agua, de capacidad de producción de alimentos, de producción de energía, de cuidado de los ecosistemas y por tanto tenemos que poner mucha atención a este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que recomendarían ustedes para pues evitar que estos acontecimientos se sigan repitiendo? Por ejemplo, se ha dicho mucho que Acapulco pues no, paradójicamente no tenía una cultura contra huracanes, cosa muy diferente a lo que sucede con los habitantes de Cancún o de Los Cabos, a pesar de ser pues un lugar muy expuesto a este tipo de fenómenos. Así es. Creo que acabas de abordar un concepto que me parece muy apropiado, que es la cultura. Y esto es relevante en la medida de que estos fenómenos son relativamente novedosos, por más que ya se están volviendo una realidad, que tenemos que administrar esta incertidumbre climática. Anteriormente no teníamos esta perspectiva y estas experiencias como las que se están suscitando. Y lugares como Acapulco, que no tenían impactos directos tan significativos en años anteriores, históricamente, no tenían una debida preparación. Y entre otros aspectos y cuestiones, creo que es importante decir que en realidad debemos de cambiar el paradigma. Un paradigma de cómo se está gestionando el agua, un paradigma de cómo estamos enfrentando los retos climáticos, porque claramente ni la infraestructura, ni las instituciones, ni las inversiones y los presupuestos, ni los distintos sectores de la sociedad, ni la cultura que cada habitante tiene en su espacio físico está verdaderamente adecuada a este tipo de retos. Tenemos que tener mayor conciencia, se deben de diseñar mejores planes y políticas, canalizar sin duda alguna mayores presupuestos, porque es una realidad que no se va a ir, sino que es altamente probable que se siga repitiendo en distintas localidades. Y si no estamos debidamente preparados, claramente los impactos, como pudimos ver desafortunadamente y sigue pasando, a la gente que habita en Acapulco y los municipios circunvecinos, se sufren grandes impactos y evidentemente los problemas se potencian y los daños, no solo a la población y a las personas, por supuesto, primero que nada, pero también a la infraestructura, a los patrimonios públicos, privados de las personas, se tienen muchas pérdidas significativas. Bien, pues Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes, muy atentos a seguir comentando sobre este tema tan relevante para todas y todos. Desde luego que sí, que pases buena tarde. Vamos a Buena hacer una tarde. pausa, regresamos.